El deseo del alma 11 es descifrar la conexión con la conciencia cósmica, lograr una toma de conciencia a tope, reconciliarse con la sabiduría del proceso de vida. Su visión espiritual, ¿en qué radicará? Bueno, pues radicará en su conexión con el sentido profundo de las cosas. El alma 11 está relacionada con la sabiduría y con la enseñanza. Tiene una luz muy especial, un gran potencial de realización y de revelación. Son mentes abiertas a lo trascendental y esta vibración en las vocales va a impregnar al nativo de una gran capacidad de comprensión, de conocimiento y un gran don de fuerza interior que llevará inspiración a la humanidad. Estas almas generan líderes de opinión con pensamientos transformadores que los llevarán a abrir conciencia a diferentes grupos de personas en diferentes áreas de la vida. A través de su activación obtendrán la clave de la conciencia de las conductas humanas y buscarán dejar una huella en el mundo basándose en su forma de guiar a los demás o de enseñarlos. Se avanzarán en altos ideales, en causas inspiradoras, en la espiritualidad, en los conocimientos profundos. Esta alma va a seguir una trayectoria de evolución y crecimiento impulsada por actividades de gran creatividad, de gran intuición y de conciencia evolucionada. El número maestro 11 tendrá una fuerza capaz de influir en personas y en eventos. Y esta vibración colocará a esta persona en un lugar donde podrá ser visto, escuchado y sobre todo donde tendrá la responsabilidad de dar un ejemplo de vida a los demás. Marca un destino de fuerza y responsabilidad para con los demás. Aprenderán a través de sus propias vivencias difíciles y sacrificadas. El alcanzar sus sueños y anhelos les costará tiempo y perseverancia. Su vida incluirá abusos, desilusiones, pérdidas, confrontaciones, inestabilidad, falta de apoyo. Y todas esas batallas serán con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de lograr la maestría que vienen a buscar. Son almas que vienen a traspasar sus fronteras. ¿Qué puntos débiles vemos en estas personas con alma, deseo del alma? Son personas idealistas y poco prácticas. A estas personas les podría costar muchísimo trabajo poner los pies sobre la tierra. Así que deberán aprender a hacer esto y además deberán aprender a escoger bien en quién ponen su confianza. Otra debilidad que aparece con frecuencia con personas con deseo del alma 11 es la facilidad que tienen de caer en el egocentrismo y en el individualismo, pudiendo creerse que están muy iluminados o que están por encima de las demás personas. ¿Qué deberán aprender? Bueno, deberán aprender a practicar la humildad y la honestidad. Pero sobre todas las cosas también van a tener que aprender a creer en sus propios dones y habilidades, porque ellos generalmente dudan de sus propios dones y habilidades. Son personas que se expresan con el sentido del yo sé y por lo tanto, cada vez que puedan van a estar tratando de probar, de demostrar, de que se vea que tienen conocimientos. Esto lo hacen ante las demás personas. ¿Por qué? Porque ellos adquieren su reconocimiento a través de lo que saben, más que a través de lo que posean o tengan. Si al sumar las vibraciones de las consonantes de tu nombre obtienes el número 11, pues entonces tu alma se expresará a través de actividades de gran inspiración, de gran notoriedad, de revelación, de idealismo, invención, intuición, enseñanza y maestría de vida. ¿Cómo puedes desarrollarlo? Pues volviéndote una autoridad en el desarrollo y divulgación de temas importantes. ¿Para qué? Para la apertura de conciencia de los demás de forma hablada, escrita, usando cualquier tipo de expresión artística, como tú lo entiendas.
Aquí estamos en presencia del maestro transformador. La característica más marcada de la expresión del número 11 es su gran idealismo y su disposición al sacrificio en pos de un ideal. Así que ellos a menudo serán los propulsores de ideas de avanzada para la sociedad, ya que tienen una gran necesidad de transmitir y de enseñar. El poder del nombre activo 11 nos habla del maestro espiritual. ¿Qué vino a qué? Pues vino a desarrollar una visión transpersonal. Estas personas se conectarán profundamente con las necesidades del alma a través de las distintas relaciones que ellas establezcan. Al ser capaces de establecer vínculos sanos y equilibrados, se irá despertando en ellos la capacidad de conectar con el sentido profundo de las cosas, de las relaciones, y lograrán establecer conexiones a nivel álmico. Estas conexiones que lograrán establecer les hará comprender lo que vinimos a enseñarnos unos a otros, cuál es nuestro papel en las distintas conexiones, en las distintas realizaciones. Llegarán a comprender de una manera profunda el sentido de las relaciones. Entonces, al tener el poder del nombre activo 11, el alma ha elegido tomar conciencia a tope, y la vibración activa de esta frecuencia hará que se enfrenten a varias situaciones que vamos a poder llamar, discúlpenme, a varias situaciones que pudieran ser densas, pesadas, fuertes, vaya, situaciones límites. Estas experiencias a su vez los llevarán a la toma de conciencia deseada por esa alma. ¿Cuán cargadas podrán ser estas experiencias? Bueno, eso dependerá de la madurez y el desarrollo que vaya alcanzando el nativo en su toma de conciencia, y también de su capacidad de establecer límites sanos en sus distintas relaciones. La iluminación espiritual llega entonces, o llegará entonces, como un despertar de conciencia, donde el nativo logrará entender y reparar sus propios fallos en distintas relaciones. Entonces, como ven, hemos hablado aquí de relaciones. ¿Y por qué? Porque el número base que aparece en el número 11, en la vibración 11, es la vibración número 2, que es la vibración donde lo más importante es el establecimiento de vínculos sanos, la capacidad de sensibilizarse con las necesidades del prójimo y cómo hacer para mantener esas relaciones, si las mantenemos de una manera positiva o si las mantenemos de una manera negativa. Entonces, una persona que tenga el número activo 11 va a tener muchísimas ocasiones a lo largo de su vida para trabajar desde esta base 2, y en la medida en que sea capaz de hacerlo bien, su número maestro se irá elevando, o sea, este maestro espiritual 11 se irá elevando, se irá desarrollando, por decirlo de alguna manera. Así que al establecer relaciones nutritivas, relaciones conscientes, relaciones equilibradas, relaciones donde no haya uso de poder, donde no dejes que te usen ni tú uses tampoco a las demás personas, van a poder ver el alma de las otras personas con un sentido transpersonal y comprender la función que tienen esas otras personas en su vida. De lo contrario, ¿qué pasará? Que estarán en presencia de grandes catarsis relacionadas con ¿qué? Con las deficiencias en su número base 2. Entonces, en la medida en que esta vibración 11 se eleve, o en la medida en que esta vibración 11 se active más y más, tendrán estas personas una gran sensibilidad para conectar con otras personas, con situaciones, con sucesos, y van a ser capaces de desarrollar su misión de maestro espiritual.
Primero hablemos de la presencia del 11 en tu nombre. Si tú tienes el número 11 en tu nombre o en tu apellido, esta lección kármica solo se activará en el caso de que la persona tenga todas las demás energías, o sea, las energías básicas incluidas en su nombre, en cuyo caso significará que en esta encarnación vas a estar llamado a conquistar pruebas superiores. Ahora, si tienes todas las demás energías básicas, pero está ausente el 11, entonces deberás poner más atención a la administración sensata y comprometida de tus actos y deberás de tomar en forma muy seria y profunda la diferencia entre enseñar a las personas, enseñar a otros a volar con sus propias alas contra resolverle la vida a cada persona que te pide ayuda. Hay que entender muy bien esa diferencia. Entonces, en ausencia de 11, ¿qué podría pasar? Que podríamos correr el riesgo de tener una idea demasiado pequeña, demasiado estrecha, rígida, de cómo debieran de funcionar las cosas a nuestro alrededor y pensar en que somos los únicos capaces de encargarnos de las cosas. Se deberá entonces aprender a trabajar con los demás, a pedirle la opinión a los demás, dejando de lado todo tipo de control. También deberá adquirir paciencia y aprender a prestar atención a las necesidades de los demás. Entonces, vamos a ver qué tiene para decirnos el número 22.